El debut de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se dio un día antes de la inauguración. El 22 de julio, el equipo de fútbol varonil se enfrentó a Francia, logrando un resultado bastante esperanzador en el camino por alcanzar una medalla olímpica en este deporte. El marcador fue de 4-1 a favor del conjunto mexicano, mostrando un dominio amplio en contra de los franceses. Los goles estuvieron a cargo de Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre. Por los franceses, el único gol estuvo a cargo de André-Pierre Gignac con un penalti. Más adelante conoceremos hasta dónde llegó México. Mientras tanto, quédate y acompáñanos en este resumen de la actividad mexicana en la primera semana de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El 23 de julio se llevó a cabo la inauguración formal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y con ello la presentación de la delegación mexicana. Los abanderados en esta ocasión fueron la golfista Gabriela López y el clavadista Rommel Pacheco. México llevó a estos Juegos a un total de 164 atletas. Afortunadamente, la primera medalla para México no tardó en llegar. Fue apenas el 24 de julio, en el segundo día oficial de competencia, que Alejandra Valencia y Luis Álvarez lograron conquistar la medalla de bronce en la competencia de tiro con arco mixto, derrotando a la pareja de Turquía. Anteriormente, derrotaron en octavos de final a Alemania y en cuartos de final a la Gran Bretaña. Más adelante, en semifinales, perdieron ante los coreanos, situación que les impidió luchar por la medalla de plata o la de oro. Esta medalla de bronce representa para México la presea número 70 en su historia olímpica y la número 33 de bronce. Por su parte, el gimnasta Daniel Corral arrancó su participación en gimnasia artística varonil en la subdivisión 2. Desgraciadamente, no tuvo una buena competencia y no logró calificar a ninguna final por aparato, terminando en la posición número 25. Tampoco pudo calificar a la final del All Around directamente. Sin embargo, quedó como cuarto suplente en caso de que algún atleta no pudiera competir en la final. Este día, la tenista Renata Zarzarán fue eliminada por la tenista japonesa Misaki Doi en la primera ronda de tenis en la categoría de singles, con parciales de 6-3 y 6-2. Lo más destacado de este 25 de julio fue la participación de la gimnasta mexicana Alexa Moreno, quien logró ubicarse en la octava posición de la prueba de salto de caballo y con ello obtuvo su pase a la final de la prueba. Más adelante, el desenlace de esta historia. Este día también, México disputó la final de clavados sincronizados de 3 metros femenil, con las atletas Dolores Hernández y Carolina Muñoz, quienes a pesar de su buena actuación, quedaron en la cuarta posición de la competencia, solo detrás de China, Gran Bretaña y Alemania. Este cuarto lugar desató una fuerte polémica en redes sociales, ya que la también clavadista Paola Espinosa lanzó un mensaje diciendo que ese era su lugar en los Juegos Olímpicos. La opinión pública y deportistas interpretaron este mensaje como un ataque directo a sus compañeras atletas por no haber obtenido una medalla. Finalmente, Paola eliminó el mensaje asegurando lo contrario. ¿Tú qué piensas al respecto? Nuevamente llegaría el turno de la tenista Renata Zarzarán, pero ahora en compañía de Juliana Olmos, en la modalidad de dobles femenil, donde fueron derrotadas por la dupla española en el último set de desempate. Su actuación fue calificada como un fracaso, al no haber superado la primera ronda de la competencia. Después de su gran debut, la selección mexicana sufrió una derrota bastante dolorosa ante la selección anfitriona de Japón, quien los venció por 2-1, y es que las expectativas que había creado México eran sumamente altas, y para nada se esperaba este resultado. Este partido era el segundo de 3 en la fase de grupos. El 26 de julio, las esperanzas de México para conquistar una nueva medalla eran altas, con la participación de Kevin Berlín y Diego Belleza en los clavados sincronizados de 10 metros. Tristemente, y después de una buena participación de la dupla mexicana, solo pudieron ocupar la cuarta posición, detrás de la Gran Bretaña, China y el Comité Olímpico Ruso. Ese mismo día, en la competencia de bádminton, el mexicano Lino Muñoz perdió su segundo partido ante el guatemalteco Kevin Cordón. Anteriormente, había perdido también ante Angus Ka Long, de Hong Kong. Ambas derrotas dejaron sin posibilidades a Lino de ganar en el grupo C y avanzar en la competencia.
Por su parte, el ciclista Gerardo Ulloa obtuvo la posición número 23 en la prueba de ciclismo de montaña. Su participación fue considerada por los expertos como buena. Durante la final de halterofilia en la categoría de 55 kilogramos, la mexicana Ana López Ferrer logró levantar 195 kilogramos en total, sumando arrancada y envión, asegurando la 9ª posición de la competencia, pero muy lejos de las medallas. La segunda medalla para México llegó el 27 de julio a manos de las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en la plataforma de 10 metros de clavados sincronizados, obteniendo la 3ª posición y la medalla de bronce para México, solo detrás de China y Estados Unidos. Esta medalla representa para México la presea número 71 en su historia olímpica y la número 34 de bronce. Este mismo día, México terminó su participación en softball femenil tras haber luchado por la medalla de bronce en contra de la selección de Canadá. Lamentablemente, fueron derrotadas 3-2 en un partido sumamente disputado. Anteriormente, la participación de México inició con el pie izquierdo, acumulando 3 derrotas consecutivas, en su primer partido justamente con el equipo de Canadá, posteriormente contra Japón y después contra Estados Unidos. Más adelante, el equipo mexicano logró su primera victoria derrotando a Italia y posteriormente la segunda derrotando a Australia, lo cual le abrió la posibilidad de luchar por la medalla de bronce contra el equipo canadiense. Este día, la arquera Aida Román fue eliminada por la británica Bryony Pittman en los 16avos de final en la prueba de tiro con arco femenil individual. Aida era esperanza para México, recordemos que obtuvo la medalla de plata en Londres 2012. La jornada para el boxeo femenil fue histórica para México, ya que por primera vez 2 mujeres representarían al país en una justa olímpica en esta disciplina. Lamentablemente, Esmeralda Falcón fue derrotada por la italiana Rebecca Nicoli en la categoría de 60 kilogramos. Tristemente, también la mexicana Brianda Tamara quedó eliminada en su primera pelea por la estadounidense O'Shea Jones en la categoría de 69 kilogramos, poniendo fin a su participación en Tokio. En la prueba de montaña femenil, la mexicana Daniela Campuzano realizó un buen papel, obteniendo el lugar número 16, una prueba que dominaron las competidoras suizas, quienes se llevaron el 1, 2 y 3 de la competencia. En esta ocasión, el taekwondo no trajo buenas noticias para México, ya que ninguno de los representantes pudo realizar un buen papel en su categoría. Por su parte, Carlos Ansores perdió contra el croata Iván Zapina en octavos de final, mientras que Briseida Acosta fue derrotada por la francesa Althea Laurín también en octavos de final. El 28 de julio, los clavadistas Juan Celaya y Yael Castillo se quedaron sumamente cerca de conseguir la 3ª medalla para México, posicionándose en el 4º sitio, detrás de China, Estados Unidos y Alemania. Lamentablemente, su último clavado tuvo errores que los jueces no dejaron pasar. El nadador José Ángel Martínez fue eliminado en los cuartos de final de 200 metros combinados, consiguiendo el lugar 38 de la clasificación, mientras que Melissa Rodríguez terminó en el lugar número 24, tras llegar cuarta en las semifinales de los 200 metros pecho. El equipo de fútbol mexicano logró avanzar a la fase de cuartos de final, tras vencer en su tercer partido de la fase de grupos al equipo de Sudáfrica por 3-0, con goles de Alexis Vega, Luis Romo y Henry Martin. Nuevamente, la selección mexicana mostró un buen nivel futbolístico, su siguiente rival, la selección de Corea del Sur. Más adelante, veremos hasta dónde llegaron. Jorge Orozco Díaz se convirtió en el primer mexicano en disputar una final de fosa olímpica en el tiro deportivo y estuvo sumamente cerca de subir al podio. Lamentablemente, después de errar varios tiros, se quedó con el 4º lugar de la competencia. Sin duda, una gran participación para este joven. La deportista Kenia Lechuga terminó su participación en Tokio, consiguiendo la posición número 16 de la prueba de par remo cortos, tras quedar en el 4º lugar de la final C de la competencia. Por su parte, Ana Paula Vázquez fue derrotada por la brasileña Anne Mercel dos Santos en la ronda de 32avos en la prueba de tiro con arco individual. El 30 de julio, desgraciadamente México sufrió una derrota más en tiro con arco individual, pues Alejandra Valencia quedó eliminada ante la competidora de Estados Unidos, Mackenzie Brown, en los cuartos de final de la competencia. En gimnasia, la atleta Dafne Navarro hizo historia con su participación, ya que es la primera vez que una mexicana compite por México en la final de trampolín. Tristemente, terminaría la prueba en el último lugar de la final debido a una caída inesperada.
En boxeo varonil, el mexicano Rogelio Romero quedó eliminado en los cuartos de final, tras perder contra el cubano Arlen López, quien estableció un dominio contundente contra el mexicano. Anteriormente Rogelio había derrotado al croata Luka Plantic para acceder a esta ronda. En el inicio para el atletismo mexicano en Tokio 2020, el mexicano Edgar Rivera quedó eliminado en la prueba de salto alto, alcanzando el lugar 19 de 32 competidores. Por su parte, la corredora Laura Galván inició su participación en los 5.000 metros, logrando una nueva marca para México. Sin embargo, su tiempo no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda, quedando en el puesto número 11. El 31 de julio, la selección mexicana de fútbol logró su pase a la semifinal y con ello la oportunidad de pelear por una medalla olímpica. Esto tras derrotar a la selección de Corea del Sur por 6-3, los cuales estuvieron a cargo de un doblete de Henry Martin, un gol de Luis Romo, Eduardo Aguirre y 2 goles más de Sebastián Córdoba. Más adelante en la segunda parte de nuestro resumen, veremos si México consiguió esa medalla olímpica. Este día, los voleibolistas José Rubio y José Gaxiola consiguieron su primer triunfo de la competencia, venciendo al equipo de Letonia 2-0. Anteriormente, perdieron sus 2 primeros partidos en contra de Rusia y de República Checa. Sin embargo, lograron colocarse como el segundo mejor tercer lugar del torneo y calificaron a octavos de final. Más adelante en nuestro resumen veremos su progreso. El mexicano Carlos Ortiz ilusionó a México tras cerrar el tercer día de golf varonil en el segundo lugar de la competencia, lo cual lo mantiene en la lucha por las medallas. De igual forma, más adelante en el resumen veremos si consigue la medalla. ¿Tú qué crees? Por su parte, el también mexicano Abraham Anser cerró la jornada en el 11º lugar. Las cosas para el equipo mexicano de béisbol no iniciaron muy bien en Tokio 2020, ya que sumaron 2 derrotas consecutivas, la primera de ellas ante República Dominicana, 1-0, mientras que la segunda fue contra la selección anfitriona de Japón, 7-4. Pese a estas derrotas, aún tienen aspiraciones de calificar. Más adelante en este resumen, veremos hasta dónde llegan. La mexicana Aranza Vázquez logró calificar a la final de trampolín de 3 metros individual, alcanzando el 4º lugar de la eliminatoria, por lo que mantiene esperanzas para México de obtener una medalla. Más adelante su progreso. El mexicano Jesús Tonatiuh López logró calificarse a la semifinal de los 800 metros varonil, luego de obtener el primer lugar de su eliminatoria, y mantiene el sueño de conseguir una medalla histórica para México. Por ahora, esto es todo en este resumen de la participación de México en la primera semana de Tokio 2020, y por supuesto, no te pierdas la segunda parte de nuestro resumen la siguiente semana. Comenta si crees que México conseguirá una medalla en los deportes que acabamos de ver, por ejemplo, fútbol, clavados, béisbol, golf o atletismo. Aún quedan muchas sorpresas por ver. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.